Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Charladitos, un espacio en el que hablamos de marketing, hablamos de cultura, de comunicaciones digitales y todo esto que nos enmarca dentro de este proceso de comunicarnos en estos nuevos medios digitales. Para quienes estén viendo esto en diferido a través de YouTube o Facebook o en Instagram Live, si lo están viendo en IGTV, en IGTV, o si lo están escuchando en podcast, les cuento que la transmisión en directo se hace los martes en la noche. Los charladitos son los martes en la noche, así que así pueden participar directamente, hacerles preguntas a los invitados, etcétera. Así, esos son los momentos en los que los hacemos en directo. Aprovecho y saludo a la gente que se va conectando. Un abrazo para Anita, para Leviatán y bueno, toda la gente. Ya Cata también se conecta. Así que ya vamos a dar inicio mientras se conecta la gente. Los que se vayan conectando y quieran contarnos desde dónde nos están viendo, fabuloso. Y vamos charlando de todo esto. Y les cuento, les voy adelantando el tema. Hoy vamos a hablar un poco de racismo y del racismo en la publicidad, del racismo en la cultura, a raíz de los cambios que tuvimos con la marca Aunt Jemima en Estados Unidos. Y también en Colombia ya vemos los casos de Besos de Negra y de Límpido, en el que están haciendo también un cambio en su imagen en el logo. Entonces, vamos a hablar de todo eso, por eso quise aprovechar. Un abrazo para Vane, que también se conecta. Por eso quise invitar a Catajea, Catalina Gutiérrez, que trabaja en agencia, trabaja en publicidad, trabaja en agencias desde hace mucho tiempo, desde que la conozco, y tiene muchísima experiencia y muchísimo conocimiento, no solo en publicidad y en marketing, sino también o específicamente en marketing digital. Es una de estas personas a las que siempre que hablo con ella aprendo un montón, así que ya vamos a invitarla. A ver, Mueshe, y la invitamos, la encontramos aquí. Vamos también a emprender después de los 30. Qué interesante ese nombre. A Camila Carrillo, a Steffi. Hola, Hello, Cata. Uf, te hola, moviste así durísimo. Llegaste con toda. ¿Cómo estás? súper, Ah, súper, bueno, aquí dándole con toda. me imagino. Muchísimo trabajo. Te ha tocado mucho más pesado ahorita en cuarentena. Mucho más pesado que antes, muchas más reuniones. Uno piensa, uno dice, no, ahora sí las reuniones van a ser las claves. Mentira. Ahora como no hay que Toda. separar sala, no hay que trasladarse, entonces hay 3 veces más reuniones. Por Dios. Sí, yo creo que incluso tú venías con un ritmo muy fuerte, pero empezamos cuarentena y se duplicó, como Se si eso fuera posible. multiplicó horriblemente, horriblemente. Básicamente todas las marcas queriendo, voy a usar la palabra vetada, queriendo reinventarse, o sea, como que nos cogió fuera de base y entonces hay que aprovechar todo y cambiar completamente. ¿Fue así? Totalmente. Ok, pues de hecho, para allá va mi pregunta. A las marcas no, las cogió fuera de base todo esto? Obvio, Había muy todo poca el mundo lo preparación. cogió fuera de base. Esta es nuestra primera pandemia con redes sociales. No, claro, Es pero súper, o sea, claramente todos sabemos que nos teníamos que digitalizar y hay unas marcas más digitales que otras. En tu caso particular o tu termómetro personal, dirías que muy mal en un puntaje de 1 a No es 10. tanto eso, mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Que usualmente las marcas suelen trabajar sobre planes. Entonces haces proyecciones, haces entendimiento del consumidor, todo lo que se planea desde las marcas, desde el punto de vista de desarrollo de producto, de comunicación, de medios, de lo que sea, todo ese enganche que quiere hacer las marcas con el consumidor, las vienen planeando desde hace mucho tiempo, las vienen planeando desde 1 año, 2 años antes. Y cuando viene toda esta situación, lo que hace es que este remesón, esta sacudida tan fuerte que nos trae primero para tratar de hacer el trabajo de 2 años en 15 días, porque nos toca reinventarnos, repensar todo. Y segundo, porque tú ya no todas esas, digamos que, o tendencias o hallazgos que tenías o entendimiento de consumidor que tenías, todo ese tipo de cosas que antes tenías,
pues ya no son reales, ya no existen. Entonces, mientras no existan, lo que va a pasar es que tienes que tratar de reaccionar en la marcha. Vas a tener que tratar de aprender todo lo que sea posible en el menor tiempo posible y reaccionar. Una de las directoras de planeación más famosas del mundo hizo hace poco una conferencia y decía, si bien antes nosotros tomábamos decisiones con el 70% de la información, hoy tenemos que tomar las decisiones con un 15% de información, 20% de información, e igual hay que tomarlas. Entonces nos pasan esas cosas como nos pasó a todas las marcas al principio de la pandemia, y es que todas terminamos sacando exactamente lo mismo y decíamos lo mismo y los comerciales eran igualitos todos, pero es eso, nos toca reaccionar, y reaccionar es tomar decisiones en tiempo real muy rápido, con muchos además asteriscos, ¿no? Porque no puedes tampoco salir a producir un comercial porque estamos todos en confinamiento. Tienes que cancelar también toda la pauta, entonces eso qué implicaciones tiene en términos de ventas, o la gente también deja de consumir como viene consumiendo, entonces ya tampoco si los números que teníamos que estamos analizando, entonces tampoco funciona, porque entonces la gente tampoco puede salir a comprar. Entonces, obvio, nos coge a nosotros desamparados, nos quita el piso, pero también es bueno porque nos obliga primero pues a estar mucho más pendientes, a reaccionar mucho más rápido, a ser mucho más eficientes en la forma como nosotros buscamos relacionarnos con el consumidor, con las cagadas que hay, porque todos la cagamos en algún momento también, y eso hay consumidores que se la perdonan, hay consumidores que no. Si uno viene a construir una buena relación con el consumidor, con la gente se lo perdona. Si uno no tiene una buena relación, el castigo es duro. La gente Y no es... vimos Sí. casos muy duros de marcas que no tenían muy buena relación. Eh, no me digas cuáles necesariamente, a menos que quieras, pero ¿alguna marca le pasó que no tenía una muy buena relación con sus clientes y le dio duro? Mira, en general, las marcas que vienen, Mauricio, hay una cosa que ha pasado, que es una tendencia muy fuerte en los últimos años, y es, digamos que lo que llamamos el mercadeo muy americano. Y el mercado muy americano está muy en función de, valga la redundancia, la funcionalidad. Es decir, es esa como problema-solución, y ese problema-solución es muy funcional. Entonces, viene uno trabajando, o vienen muchas marcas que vienen trabajando esa versión de mostrar sus productos y de mostrar sus funcionalidades demasiado específicas, y no construyen unas relaciones emocionales con el consumidor. Siempre hemos dicho que realmente las marcas que mejor funcionan son las que mejor responden a las necesidades del consumidor, pero pues también está las marcas que tienen que al final construir una relación mucho más cercana con el consumidor, y esas marcas que han hecho todo el trabajo que es muy, muy funcional, pues el consumidor las deja en blanco, las deja en paisajes, como la compro cuando me acuerdo, la compro cuando la veo. Ujú. Y por eso es importante mantener la pauta prendida y demás. En cambio, hay otras marcas que hacen un golpe, crean una conexión emocional y pueden apagar su publicidad para siempre, y el consumidor sigue ahí. El ejemplo más clásico de siempre, y que es escrito en libros y es la marca a seguir, podrá ser siempre una Coca-Cola, que al final crea los de famosos Coca-Cola lovers. Y es que tú Ujú. hoy en día, como lo hicieron además esta semana, que apagaron la publicidad en redes sociales y cancelaron toda la pauta, Justo. dijeron, los Coca-Cola lovers, puedes decirles lo que quieras. De hecho, les dicen, ¿no? La Coca-Cola destapa caños, porta No 5. importa, destápeme este. Sí, sí, Entonces sí. ahí tienes las marcas que crearon esa conexión con el consumidor, y que de ahí para adelante todo es ganancia. Ujú. Bueno, chévere. Hay muchísima gente conectándose, muchísima gente saludando. Dentro de los que han levantado la mano, Sergio Muñoz, Cata Rodríguez Serrano, está Mundo Luque, justo ahora se acaba de conectar Camilo Vansky, Yo quiero entender en Casolet, qué momento se conectó Mao, todo el equipo de planeación. básicamente. ¿En qué Es que no te momento ven, pasó entonces eso? no te ven y necesitaban verte así sea por Instagram Live. Se conecta Mao Álvarez también, que sabe muchísimo, es otra persona que sabe muchísimo en la industria. Entonces, bueno, igual, la gente que se conecte y quiera hacerte una pregunta, bien puede hacerla, a que No me las sé aprovechen. todas, pero me las invento.
Exacto. Y otra cosa, de pronto te preguntan algo que no quieras responder, vaya uno a saber. Espero que todas las respondas. Caro Rueda se conecta también. Igual, si hay alguien fuera de Bogotá, la mayoría supongo que están en Bogotá. Los que estén afuera, bien pueden también contarnos desde dónde se conectan. Por ejemplo, Nayo, que dice que Santo Rules. Nayo, no lo había visto conectado. Otra persona que sabe muchísimo. Cata, arrastras mucho. Arrastras mucho. Bueno, No sé qué algo me arrastra. pasa contigo. De hecho, no era Santos, sino Sancho. Muy bien, Al. Sí. Willington Martínez también se conecta. Algo me pasa contigo y es que yo puedo tener un listado de preguntas, pero siempre nos vamos a ir Por por la cualquier tarde. camino porque la Muchos conversación fluye muy. comerciales. Y eso pasa mucho contigo también. La Goya se conecta desde Yopal, claro que sí. Sandris, Diamacos o Diamacos, no sé. Incar, no, Dios mío, qué arrastre. Entonces, y Marín, yo soy. Ah, ve, señor Marín, muy bien. Entonces, la pregunta, el tema de hoy, para volverle a contar a la gente que se está conectando en este momento, hoy vamos a hablar un poco de racismo en las marcas, de pronto en la publicidad y demás, a raíz de todo lo que ha pasado con el movimiento Black Lives Matter. Se conecta a Libélula Digital desde Suba, no es desde Bogotá, es desde Suba. Eh, Black Lives Matter cambió a Aunt Jemima su logo, cambia su imagen, lo anuncia, tal vez otras marcas más. Y en Colombia nos toca con Beso de Negra y con Límpido. Entonces, hablando un poco de racismo, los que tengan preguntas si quieren hacerlas, pero puntualmente, No Cata, sé ¿qué opina del racismo? por si acaso no me van a hacer esas preguntas. Sé más de marcas que racismo, pero Muy bien, por pero si bueno, acaso. ¿cuál es tu opinión del racismo? Pregunta Uf, densa, pero me fui a la yugular. Pollo se mi conecta opinión también. personal del racismo es que nosotros, creo que en general la población no ha podido entender el alcance del problema. Creo que al igual que sucede, y de hecho lo hablamos ayer con los amigos acerca del tema de LGTBIQ, etcétera, es que si bien entendemos que hay una situación que existe, que es injusta para muchos, que existen muchos como mensajes instalados en la sociedad, creo que a la hora de la verdad no tenemos todavía claro el alcance del problema. Y no me refiero solamente a las marcas, me refiero en general al conocimiento de la población. Creo que en general ni siquiera yo, que me gusta estudiar mucho del tema, tengo tan claro el alcance y me da un poco de angustia y de susto que hay cosas que uno tiene ya instaladas, que ya viene uno culturalmente en su ADN y que no tiene tan claras que las tiene instaladas. Eso pasa. Entonces, como que si ni siquiera has podido entender cuál es, qué tan grande es el problema o qué tan poderoso está o qué tan lejos está ese alcance, pues más difícil es tratar de cambiarlo y más difícil va a ser como construir algo que sea poderoso para todos. Entonces, mi opinión acerca de todos esos temas es que creo que no lo tenemos ni siquiera todos tan claro y por ende es más difícil cambiar lo que está mal. Estoy de acuerdo. Lo dice el señor Marín muy claramente. El señor nos dice, es más fácil abordar el tema si partimos de que somos racistas, de que somos machistas y que somos violentos. Como que a veces no nos damos cuenta que somos racistas y yo mismo incluso podía no haberlo creído hasta que en el charladito anterior hablando con Pablo de profetas, lo primero que me dijo fue, obvio que somos racistas. Lo que sucede es que muchos de repente podemos estar aislados al problema o inocentes del problema o sencillamente no lo vemos porque no nos ha tocado vivirlo de un lado o del otro. Pero evidentemente sí hay racismo. Bueno, no, evidentemente no. Definitivamente sí hay racismo, aunque algunos no nos demos cuenta. Personas negras que pueden ir por la calle caminando y de repente un policía los pare solo porque sí. Eso pasa en Colombia, pasa en Bogotá. Yo no lo sabía, nos lo hizo evidente y de repente por eso quise empezar por ahí, por esa pregunta, porque hay que partir de la base de que sí somos racistas, de De que hecho, somos racistas. mira que de hecho siento que en Colombia, y particularmente en Colombia, obviamente esto es súper opinión, no tengo un solo dato que lo soporte, pero siento que en Colombia el problema más fuerte incluso que el racismo es el arribismo. Entonces, nosotros no tenemos discriminación por No, raza, no, sino discriminación por pobreza, sí, por apellido. Entonces, ahí creo que hay algo más fuerte y por ende
El que te para en la calle puede que sea de color o puede que no lo sea, pero si es pobre, si físicamente se ve que no tiene las mismas oportunidades o no es igual a ti, creo que ahí es donde tenemos la principal discriminación. Sí, estoy de Pero acuerdo. Es difícil no sé. y bueno, pues es un tema muy profundo. Hay mucho de donde empezar a conversar y analizar y demás, pero vamos a tratar de enfocarnos entonces a la publicidad o a las marcas, que es nuestro tema. Eh, y entonces yo te pregunto también por otro lado, ¿las marcas influyen en la cultura? Obviamente, obviamente, no solamente influyen en la cultura, sino que muchas veces la cultura está construida a partir de las marcas. Yo te hago una pregunta a ti, ¿tú sabes por qué Santa Claus es rojo o Papá Noel es rojo? Cuéntanos. Vale, no, sí, mucha gente lo sabe, mucha gente no lo sabe, pero Papá Noel es rojo y nuestra Navidad es roja y hay un árbol de Navidad. Es porque un artista norteamericano llamado Norman Rockwell hizo un Papá Noel rojo para Coca-Cola. Entonces nuestra Navidad es roja gracias a una marca. Y Mm. nuestras navidades con árbol de Navidad son gracias a una marca tan fuerte como es Coca-Cola. Entonces sí, por supuesto que las marcas construyen cultura y por supuesto que las marcas también deconstruyen cultura. Entonces, muy valioso porque además las marcas responden mucho a las situaciones culturales que hay en cada contexto, en cada época, en cada era porque están obligadas a hacerlo. O sea, las marcas están obligadas a entender quién es su consumidor, en qué contexto viven y responder a eso para poder conectarse con él. Entonces, por supuesto que construyen cultura alrededor de ese contexto, la refuerzan o la pueden tumbar o la pueden cambiar. Es igual que sucede con el resto del mundo educativo, entretenimiento y demás. Las marcas al poder conectarse con la gente, pues le ayudan a construir o a deconstruir los aspectos que están reforzados en la sociedad. Como de repente Nike fue la marca que Nike, en su momento hizo todo este rollo con en contra Coca. de Trump Sí, y es que no recuerdo los nombres del jugador de fútbol americano, pero ese caso me parece bien interesante, bien interesante. sí. Oh, Se llama Copernic, Colin Copernic, y es un jugador de fútbol americano que no voy a contar toda la historia porque tampoco me la sé tan precisa, sí, pero en uno de los partidos de fútbol americano, pues cuando todo el mundo se paró a cantar el himno nacional, él se arrodilló. Y se arrodilló en forma de protesta justamente por el abuso policial hacia la raza negra o a los afroamericanos, afro-norteamericanos. Entonces, eventualmente él fue expulsado incluso de la liga y Nike llega y dice, bueno, ¿qué haría una marca? O sea, usualmente las marcas al contrario hacen lo contrario, cogen a esa persona que es la más afín, la persona que está más influyente, el referente formal más cercano, y dicen, vamos a poner a esa persona ideal a la que todo el mundo quiere, se identifica, y lo vamos a poner el comercial tomando, consumiendo mi producto. Nike lo que hace es que toma que es absolutamente disruptivo en su discurso y dice, voy a utilizarlo para también mostrar un discurso que es un poco más una postura de la marca. Es más como te muestra una postura que está obviamente apalancada de su esencia, que sigue siendo just do it, solo hazlo, pero que te está mostrando una postura más fuerte y por supuesto genera una cantidad de rechazo y una caída tremenda no solamente en sus ventas, sino en su valor en la bolsa y demás, para después repuntar y volverse mucho más fuerte porque la gente se pega mucho más a esos propósitos de marca. bueno, mencionas algo importante y es lo del repunte también en la bolsa. Eh, ¿Hay un interés económico detrás de eso? Son negocios, siempre hay un interés económico. Es un De acuerdo. negocio, no es una fundación, no es, obviamente los propósitos son genuinos. Para que el propósito tenga una conexión con el consumidor, tiene que ser genuino. Eso sí, no hay nada que hacer. Para poder lograrlo, tiene que ser genuino, tiene que ser real, tiene que ser demostrativo. O sea, no puede ser solo discurso, tiene que ser demuéstramelo. Eso es real, eso es absolutamente real. Pero pues nosotros no podemos desconocer que las marcas son negocios, son empresas y
Y no está mal. están buscando mover sus cifras. Así es como se mueve la economía y no está mal. De acuerdo. Bueno, Los bien, que nos es dice, no ser genuino, más bien. hago un paréntesis, si es que ese caso me gusta, hago un paréntesis. Libero Digital dice, nos cuesta mucho como sociedad construir sobre lo que no nos gusta o no entendemos. El odio parece la primera respuesta. Yo reforzaría esto de no entender. Creo que nos cuesta entender. E incluso hay un caso bien interesante, acuérdame, si puedes, me acuerdas, o la misma Diana Libélula, y en 3 minutos hablamos de eso porque no me quiero desviar de este punto particular. Y es, lo genuino que puede ser una marca independiente de su interés económico eh, al apropiarse de estas circunstancias. ¿Qué opinas del caso de Calvin Klein o Klein que lo está, pues con este cambio de imagen y esta persona que es No, su nueva... pues sí. Eh, creo que es lo que me parece más interesante de todo el ejercicio de Calvin Klein ahorita es que está utilizando varios tipos de modelos súper disruptivos, pero solo hubo una que generó toda la polémica, que es esta mujer negra, trans, gay, etc. Entonces, y obesa además. Entonces, es que curioso tiene porque todo. al final las reacciones de la gente determina también pues cómo son nuestras posturas frente a la sociedad, porque la misma modelo que es flaca, súper flaca, pero que también era trans, no generó la misma polémica. Entonces, fíjate que Había varias imágenes, varias personas dentro de varias la... personas. Entonces, si al final te das cuenta que todas esas reacciones están mostrando nuestra realidad, nos están mostrando nuestra realidad como personas, porque no estamos reaccionando tampoco igual a todas. Estamos reaccionando distinto a cada una dependiendo de nuestros propios prejuicios. Bueno, ¿y qué opinas entonces de estas marcas que no tienen una conexión muy fuerte con la multiculturalidad y con la inclusión y con todo este rollo, pero se meten a estas tendencias y se llenan de colorcitos como porque decir que estoy de moda y ya, no sé, pero no les funciona muy bien, ¿no? Yo creo que hoy en día nosotros no podemos, y sobre todo nosotros como marqueteros, no podemos desconocer, no podemos seguir tratando a la gente como la tratábamos hace 30 años. Porque hace 30 años, 50 años y demás, no estaba esta tecnología de la información donde todo el mundo tiene acceso a la información. Entonces, nosotros tenemos que dejar de seguir pensando que el consumidor es tonto, que el consumidor no se da cuenta, que el consumidor no ve la transparencia de las marcas. El consumidor entiende perfectamente y percibe perfectamente cuando una marca es genuina. Cuando una marca solamente cambia su logo por un día y al día siguiente vuelve a su logo normal, la gente lo entiende perfecto, lo ve absolutamente genuino y entiende quién tiene un compromiso de verdad y desde su esencia tiene algo importante que decir y conectarse y quién no. Entonces, pues es ya decisión de las marcas cuando quieren hacer algo genuino o quieren solamente hacer un real time y tu real time pues no trasciende. Ujú. O sea que casi que, y lo decías ayer en un grupo y por eso también lo traigo a colación, casi que para estas marcas que no se mueven en esa tendencia, pues simplemente no lo hagan. Total, además que no tiene nada de malo desconocer tu propia esencia. Lo que no es tan chévere es cuando tratas de ser lo que no eres o de aparentar lo que no eres. Creo que funciona igual con el mundo, o sea, es demasiado evidente cuando una marca, pues si al final hay muchas marcas que son muy conservadoras y eso no tiene nada de malo. O sea, hay marcas que están direccionadas o que tienen una esencia muy conservadora y pues no tiene nada de malo porque eso también tiene su grupo objetivo y tiene su gente, tiene la gente que se une a esas marcas y que las sigue y que les cree. Entonces, no tiene nada de malo. Lo que no es tan chévere es no tratas de aparentar algo que no eres. Solo por estar en la Solo ola. por estar en una ola de conversación que además no te vas a montar porque si no eres genuino tampoco te montas. Exacto. Que incluso ayer pasó con una marca que le dieron algo de palo por montarse en esta ola y no lo hizo de una manera adecuada, podemos decir. Simplemente pongamos algo, la típica de tengo un primo que lo puede hacer mejor y se montó y
No, pero también creo que esos son ese tipo de cosas que las marcas aprendemos, o sea, que las marcas A los aprenden golpes. los errores y los errores también se aprenden. Entonces, pues aprender del error y move on. Más bien tomarlo como aprendizaje, eso sí, tenerlo ahí en biblioteca. Bueno, al menos ya no hay marcas que están diciendo después de un temblor que es que Colombia tiembla por nuestros precios bajos o eso ya, ya lo superamos. Entonces ya no es eso. Dice también Libélula Digital, muchos usuarios piensan o creen que las marcas se suman a causas como estrategia de marketing, pero si el marketing no es la herramienta, ¿cómo hacer impactos en la cultura con acciones sin comunicar? No, porque hay otros medios. O sea, es que no es responsabilidad de las marcas hacer el cambio cultural. Que las marcas aporten y ayuden a construir un cambio cultural, por supuesto, y afectan al cambio cultural también, pero no es responsabilidad de las marcas hacer ese cambio cultural. La única responsabilidad que tiene la marca es cumplir con la necesidad del consumidor. Eso no, pues, siento yo. Y para ti casos como el de los besos de negra son entonces afortunados, son acertados cambiar su imagen. Todo depende de la postura que tenga por detrás. Era un poco la conversación que teníamos tú y yo ese día. No tiene que ver tanto con que uno cambie o no una marca, un logo o por responder a algo, tiene que ver con la postura que tenga la marca. O sea, el caso de Angel Maima es, tienen una postura de marca y esa postura de esa creencia que ellos tienen fuertemente tienen que encontrar la manera también de comunicárselo al mundo, tienen que encontrar la manera de conectarse con la gente y decirle, tengo una postura diferente. Y ellos encontraron esa manera a partir de cambiar un logo. El cambio del logo al final se volvió un medio para comunicar su cambio de postura o para comunicar su nueva postura. Lo mismo pasa con Beso de Negra. Es una manera de comunicar esa postura. No tiene, el logo al final se vuelve un recurso como un medio para poderlo contar, pero lo importante no es el cambio como tal, sino es la postura de la marca frente a eso, es su discurso, es lo que está haciendo por detrás, sobre todo cuando las marcas tienen esa responsabilidad, no sino cuando ellos se cargan esas causas. Hay las marcas muchas veces se cargan muchas causas, por ejemplo, sostenibles. Y casos muy famosos como el caso de Like a Girl de Always, que se carga fuertemente esta responsabilidad sin tener que hacerlo ellos, pero se cargan esa responsabilidad de cambiar la forma como nosotros conceptualizamos a las niñas o cómo empoderamos a las niñas. Y dicen, esto es comunicación, sí, yo hago comunicación de esto con su famoso campaña de Like a Girl, pero por otro lado ellos por detrás están construyendo una plataforma enorme, yendo a colegio por colegio, armando coaching, haciendo grupos, comunidades, o sea, están haciendo algo que es muy violento por detrás y es muy poderoso por detrás y ahí es donde está la genuinidad, el lado genuino que estábamos hablando, la gente se da cuenta de eso y comunicación se vuelve una patica, como el logo se vuelve una patica, se vuelve un medio más para poder lograr ese gran cambio. De acuerdo, y al final todo, entonces lo importante es la comunicación y la conexión con la gente y la autenticidad, o sea, que se Mucho, comunique bien ese mi creo que autenticidad. sí, Exacto. total. Montones de comentarios, ya vamos para allá. Ahorita lo que decía Libélula Digital también al respecto de que le tememos a lo desconocido, y es porque el racismo sigue siendo tabú, sobre todo en Colombia, porque pues en Estados Unidos ya es un tema de conversación, pero en Colombia como que todavía sentimos que el racismo está allá. E incluso como que no me quiero meter mucho en temas políticos y muy dolorosos como lo que sucedió hace poco, que estamos protestando más por lo de Black Lives Matter que por lo que pasó acá con esta niña y pues bueno, es un tema denso. Pero particularmente con esto de lo desconocido, vi ayer justamente anoche o antenoche un documental, no sé si lo has visto, Babies en Netflix, y hablan e hicieron un estudio muy interesante en los niños menores a 6 meses. Una resonancia, o bueno, en fin, estudios del cerebro, de cómo funciona el cerebro. Yo no tenía ni idea, pero hasta los 6 meses un bebé puede reconocer la diferencia entre las caras de dos monos como el que ves en Friends o el que viste en todos los monos estos que salen en cuanto programa hay.
Los capuchinos son por un bebé. Nosotros los seres humanos podemos diferenciar esas caras hasta los 6 meses. A los 9 meses ya todos nos parecen iguales. Y no solo pasa con los monos, luego hicieron la evolución también a otro tipo de cosas, e incluso las razas, y es a nosotros, por ejemplo, los orientales o los chinos, todos nos parecen igualitos. Todos nos parecen igualitos. Y es así. Antropológicamente el cerebro no nos da para diferenciarlos tan fácilmente. Sucede igual, a ellos les sucede lo mismo. Ellos se van para Estados Unidos o para Canadá y todas las monas son igualitas. Eh, y es porque nuestro cerebro pierde esa habilidad casi que a los 9, 12 meses de edad. Perdemos la habilidad de diferenciar eh, razas que son diferentes con las que solemos convivir. Pasa con sonidos, pasa por eso los idiomas, por eso a un gringo le cuesta pronunciar la R como nosotros o la ñ, y pues ni hablar de otras culturas que son mucho más fuertes. Entonces, también hay que entender, creo yo, que el racismo o que esa brecha entre una raza y la otra no solo es cultural, que también es un poco antropológica, y es porque nuestro cerebro funciona así, y los seres humanos tendemos a clasificar como grupo, no como individuos, sino como grupo, todo lo que es diferente a nosotros. Por Entonces, eso se llaman, de hecho se llaman shortcuts, son los shortcuts del computador y el cerebro tiene shortcuts. El cerebro tiene el control C, ¿no? Lo tiene el cerebro. Y la forma más sencilla de identificarlo es cuando un papá no logra identificar el nombre de su hijo, ¿no? Entonces pasa por todos los nombres, o el abuelo cuando pasa por todos los nombres de los nietos. de una tía que es así, Verónica, Ana María, está... pasa por todos los nombres de los nietos hasta llegar al nombre que es. Entonces tiene una razón científica de verdad lo que tú estás diciendo, y es un shortcut que hace el cerebro, porque el cerebro lo que hace es que trata de hacer, trata de lograr los destinos de sus decisiones lo más rápido posible. Y una de las formas de hacerlo, en el caso, voy a explicarlo en el caso del abuelo, es que el cerebro lo que hace es que agrupa las personas para que él pueda identificarlas fácilmente. Entonces no te identifica a los 15 nietos como Verónica, Ana María, Catalina, sino te los mete todos dentro de un solo grupo que se llama nietos. Entonces todos están dentro del mismo grupo de nietos, y por ende cuando tú quieres llegar a ese, cuando ves al niño, ves al nieto, entonces él está dentro de un grupo que se llama nietos, y él tiene que pasar, o sea, tiene que hacer un esfuerzo adicional cerebral para poder llegar al nombre de ese nieto. Y por eso es como que, ¿cómo es que y pasa por los 15 nombres? Son los shortcuts del cerebro, de la misma manera que pasa con los ojos cuando nosotros no hacemos recorridos completos, sino hacemos saltos. Y esos intermedios el cerebro no los reconoce y no los guarda, porque el cerebro está diciendo, usted tiene el cerebro para cosas más importantes, y hay cosas que él trata de hacer esos shortcuts. Entonces, por eso también nos pasa que todos esos mensajes o esas verdades instaladas que tenemos como sociedad pasan por generación en generación. Cuando hablamos que pasa de ADN, no es que pase realmente por una herencia, sino pasa porque en ese aprendizaje nosotros no fuimos conscientes de que hay algo que hay que cambiar. Y es súper difícil hacer primero porque tenemos que ser muy conscientes, o sea, tenemos que desaprender algo, y no hay nada más difícil que desaprender algo para volverlo a aprender. Y nos toca cambiar todo el modelo completo. Entonces, hay les voy a compartir ese video de una de las veces que más me he sorprendido de mí misma. Es un caso, es un experimento español, de hecho, que es una nota, no sé si tú lo has visto, el del niño que se muere en un carro y lo tienen que llevar al hospital. ¿Lo me conoces suena, me o suena. te lo hago aquí en vivo a ver qué tal sale? Dale, dale. ¿Qué tal? A ver, o lo Y todos hacemos a ver de ya los que están ahí, en sus de los que casas están también van a ahí tener que... hablando, de los que están ahí comentando, a ver qué encuentras. Pero a ver, me acuerdo porque me lo puedo tirar todo. Pero es básicamente, va en un carro un papá con un niño, y tienen un accidente. Creo que ya me lo sé, pero dejemos para Bueno, vamos a ver si que los lo que están escriban, que lo escriban. conectados, a ver qué contestan.
dicen, va un carro, en un carro va un papá con un niño y tienen un accidente donde el papá muere instantáneamente y el niño tiene que ser llevado a la clínica de manera urgente. Cuando llega a la clínica, en la clínica lo revisan y tiene que tener una operación de emergencia para poder ser salvado. Entonces, para poder ejecutar esa operación de emergencia, llaman a una eminencia médica que venga y haga la operación. La eminencia médica llega, ve al niño y dice, no lo puedo operar. ¿Por qué? Porque es mi hijo. ¿Cuál ¿Cómo es la explica? posible respuesta de eso? Exacto. ¿Por qué puede pasar eso? A ver, Vamos ¿quién a ver si la gente sabe qué primero? dice. Mientras nos responden, te voy a hacer una pregunta también. Vamos a ver si hay tiempito. Nos dice Mundo Luque, entonces las marcas no deberían tener personajes en su imagen, por ejemplo, el cuaquero de Quaker, o, o, o este tipo de imágenes o personajes que pueden representar algo más allá. Es Jesús y Renació. Lo estaba viendo también. Ok. Bueno, ahí hay una opción, es Jesús y Renació, listo. Perdóname, que no tuvieran personajes, Sí, como pues el cuaquero de Quaker. no, pero pues tampoco, porque tan radicales, tampoco. El elefante de Melvin también ha estado y nos ha caído bien, Aunque y ahora el es de Tori flaquito. también, y la abejita con Abby también, o sea, no sean tan radicales Lo que tampoco. pasa es que Personajes son pueden. personajes que representan un momento de la cultura como tal, también representan la cultura, muestran, reflejan la cultura. Y por otro lado, pues no está mal que cambien su manera de ser en algún momento, como lo está haciendo Límpido o como lo hace On Jemima en estos casos. Así que sí, por ahí va. Bueno, nos dice Sergio que el niño es Jonás de Preguntando Dark. por el niño, o sea, no entiendo. Daniel Felipe nos dice que es Jesús y renació. Jaime Bocanegra dice hello, o sea, nada que ver. Y por ahí vamos. Pues sí, yo no sé cuánta gente, si quieres dar la respuesta y que levante la mano el que haya pensado la respuesta correcta o el que no tenía ni idea por qué la epinencia No, médica no nadie puede me paró operar. la historia. A ver, quiero saber la respuesta, quiero saber por qué es posible esto. Exacto. Quiero ver Él, la respuesta de alguien. él no tiene un accidente No, y lo no, van no. a operar. No, Hay el un niño accidente. llega, o sea, van en un automóvil. Quiero oír la respuesta de esto, a ver por qué es posible. Díganme. Va en un carro, esto es Tiene un accidente. un acertijo, es un acertijo. Entonces van en un carro un papá con un Y niño. el niño. Tienen un accidente. El papá muere instantáneamente. Y el niño tiene que ser llevado de urgencias a la clínica. En la clínica dicen tienen que operarlo de urgencias para poderlo salvar y por eso llaman a una eminencia médica para que venga a operarlo. Cuando llega la eminencia médica ve al niño y dice no lo puedo operar porque es mi hijo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuál es la explicación para eso? Iba con el papá adoptivo, listo, vamos con Va una una. opción. ¿Qué otra opción puede haber además del papá adoptivo? Que no No, sea si ya Jonás se ni la que es sabe, no Jesús. tiene por qué decirla. Sí, Si ya ya lo dijimos vieron, no, que es porque ya, Jesús, que es Jonás, que iba con el papá adoptivo. La ok, Gutiérrez se la sabe. porque ya murió. Incauro dice que ya murió el papá. No entendí esa respuesta. Sino, o La sea, ¿por eminencia qué? es la mamá. Gracias. Ya apareció alguien que la contestó. La Ajá. eminencia es la mamá, efectivamente. Porque y ahí y la historia iba que la primera vez que yo escuché la historia, yo no pude con la respuesta. A mí no se me pasó por la cabeza decir que la eminencia médica era la mamá. Es Sí, tiene el impresionante. chip Y de ahí que me di tiene que ser. cuenta, claro. Entonces viene uno y yo que venía como no puedo creer que yo tenga instalado o sea, tenga instalada una verdad de ese estilo en mi ser, en mi ADN. Entonces muchas Ujú. veces nos toca también como primero reconocer lo que no tenemos reconocido. O sea, el que viene diciendo de pronto es que yo no soy racista, pero tiene actos de racismo, lo primero que le toca hacer es tratar de reconocer qué espacios o qué cosas está haciendo en el racismo, en el machismo.
en el arribismo, en todo lo demás. O sea, es De acuerdo. todo, todo de ahí para adelante. Creo que estaba muy, muy de acuerdo con la primera persona que dijo, creo que lo primero que tenemos que asumir es que lo somos Ujú, para tratar de cambiarlo. completamente de acuerdo. Pollo en Bruto dice, el tema de los personajes depende de la posición en que los pongas. Si es una minoría representando los estereotipos de la minoría, pues es mal visto. Caso límpido y con Blanquita como personaje, la persona que hace aseo, etcétera. Sí, sucede mucho. No se trata de poner o no personajes, se trata de que los personajes estén estereotipados, estén representando un estereotipo que hay o que deberíamos modificar. Y Pero es mira por eso que que tiene que ser evidente. Dime. también nos pasa que hoy, por ejemplo, estamos poniendo personajes que creemos que son abiertos para todo y de pronto de aquí a 10, 15 años nos estamos dando cuenta que también han estereotipos. Es que creo que también estamos respondiendo a la cultura actual, estamos respondiendo a un contexto actual. Y hoy en día puede que hoy pongamos a alguien en un cartel y pongamos a alguien que creemos que es que representa a todo el mundo, que todo el mundo se puede llegar a identificar sin problema y de pronto de aquí a 10 años nos damos cuenta que estábamos metidos en un estereotipo. Entonces, tampoco creo que nosotros, ni las marcas, ni la gente tenga la verdad absoluta. Creo que hay que buscar más bien esas verdades en cada contexto, las cambiando de acuerdo a lo que vaya pasando, porque también eso es lo bonito de la evolución, la posibilidad de cambio. De acuerdo. Te voy a hacer una pregunta difícil mientras, no sé, igual la gente no ha preguntado mucho. Por ahí preguntó ahorita Libélula y ya busco esa pregunta. Te voy a No, hacer una, porque las preguntas de Libelola son muy corchadoras. yo te voy a hacer una pregunta no corchadora, pero sí difícil. Decides cómo responder. ¿Has visto racismo en las agencias? Mucho. Y Mucho. machismo también. El machismo es evidente y yo creo que, o sea, tú Sí. eres una de estas personas con las que quiero hacer muchos charladitos porque hay muchos temas que se pueden tratar contigo, pero específicamente racismo lo has Mira, visto. te voy a dar un ejemplo súper sencillo, pero súper claro, que también me ha invitado a mí a no juzgar mucho a la gente. Y es con todo el amor del mundo, mi papá. Ajá, Mi papá creció en obviamente en una generación muy diferente, un estado muy conservador, una familia muy religiosa, unos statements demasiado claros para su época y hoy en día sin querer serlo, porque él no lo quiere ser. Tiene unas posturas muy racistas y le cuesta mucho trabajo, por un lado, reconocerlo y mucho más cambiarlo. Entonces, muchas veces también lo que me ha invitado a mí es que tampoco podemos juzgar a todo el mundo, podemos enseñarles y tratar de mostrarles. Pero sí, pero yo teniendo tan cerca a mi papá y tratando de hablarle y contarle, a veces a él le cuesta mucho trabajo entender por qué lo está haciendo. Y es porque sencillamente él creció en una cultura diferente, tiene una educación absolutamente diferente, creció en un contexto muy diferente y le cuesta trabajo entender dónde está teniendo esos impactos que no lo son. Entonces, y tampoco puedo yo juzgarlo ni de malo ni de nada de eso, porque es sí, sencillamente la forma en que él creció y la forma cultural donde él se movió. Y por supuesto, él me escucha. Y me escucha en eso y en muchos otros aspectos. Y lo hace y como que cae en conciencia y dice, tienes razón. Y dice, y tiene como ese aha moment de sí, tiene razón. No estuvo bien, no está bien dicho, no es. Vuelve, me escuchaste porque se me pausó ahí un minuto. sí, Vuelve y le pasa y vuelve y tiene otro comportamiento porque le cuesta trabajo cambiarlo. Entonces, también uno tiene que llegar a ese punto donde decir, no es tan fácil para todo el mundo reconocerlo, no es tan fácil para todo el mundo hacerlo y muchas veces lo hacen de manera muy inconsciente. Y no es porque lo hagan con mala intención o lo hagan malos, por malas personas, es porque es el contexto en el que crecieron. Y nos va a obviamente pasar. es mucho trabajo de todos los demás y tratar de enseñar y de educar y de cambiar, como lo es para todo el mundo también enseñarnos a los que nos está haciendo falta entender. Yo hablé Exacto. ayer, comentaba con un grupo y le decía a ese grupo, no tengo tan claro cómo debería uno referirse a toda la comunidad del LGTBI,
no lo tengo tan claro y me da susto llegar a ofender a alguien, o sea, me da mucha angustia llegar a decir algo que pueda llegar a ser ofensivo porque nunca es mi intención. Y también quiero entender en qué momento lo estoy haciendo mal, pero también esa intención de tratar de no hacerlo mal, no la tiene todo el mundo. Ok, Entonces, pero entonces recojo varias de tus ideas. Una de esas es que a nosotros también nos va a suceder en algún momento en el que el cambio generacional nos dé mucho más duro y vamos a ser nosotros los que vamos a estar, lo mencionabas hace un rato, Libélula en esa cerrada, no, circunstancia. perdóname, Dianita, no, con todo el amor, por favor, pregúntamelos Pregunte más. todos. No, de hecho puso corazoncito, o sea, ella lo dice con amor. Dice, no, no jodo más con amor. No, Pero joder, todo lo que quieras. nos pasa, o sea, nos va a pasar a nosotros. También vamos a caer en esto si no es que ya hemos caído, incluso a nosotros el cambio generacional, a mí por lo menos, pues ya también claramente se me está notando. Creo que se trata es de tomarlo con amor, ya que usas la palabra, y de entender un poco que el racismo o la posición que para nosotros puede ser anticuada o que para la sociedad en general ya puede ser anticuada, pues depende también de un contexto cultural o educativo en el que cada quien está. Y de repente mi mamá, tu papá, mi abuelito, mi abuelita, todos podemos estar en eso y hay que entenderlo bien, no hay que rechazarlo. También se ve mucho en el tema religioso, hay personas que no creen en ningún Dios y hay personas que sí, y pues cada quien está en su posición y no hay que tomarlo agresivamente. Yo no soy superior a ti porque creo o no creo, yo no soy superior a ti porque pienso o no pienso, simplemente soy diferente y hay que tratar de conversar y precisamente por eso estos diálogos que estamos teniendo hoy en día con estas circunstancias. Eh, Leo lo que dice Dianita, que la empatía es muy importante, eso, empatía, esa es la palabra, la empatía es muy importante tanto con lo que les cuesta el cambio como los que se abren y saben mucho de algo. Daniel nos dice, me identifico con mi tío racista, no hay que juzgar, pero tampoco debemos dejar que se hagan esos comentarios, dejarlos pasar. Nuestro trabajo es recordarles cada vez y no darnos por vencidos. A eso voy, pero es que para mí el lenguaje, y lo mencionaba Libélula Digital hace un rato con lo del el lenguaje cognitivo y el TODES y todo este asunto del racismo y para mí el no darnos por vencidos, a mí me suena a lucha. Y la lucha y la agresión y a mí me previene un poquito. Entonces, para mí también el lenguaje tiene un poco que ver con ese cambio cultural. Ahora devolvámonos a algo y es Ya, que me Maya. estaba llegando el tema. Nos quedan como 10 minutos, te cuento. Te aviso de una vez como para que no nos coja fuera de base en unos, cuando se vaya a cortar esto. Y es, no estamos cayendo también, o cómo hacemos para no caer en el temor de ser siempre políticamente correctos. Entiendo que en tu profesión y por tu dedicación diaria hay que tratar de no ser muy así, pero lo que hace un tiempo era LGTBI, de hecho era LGBT, ya va, después de la I vamos como otras 3 o 4 letras que honestamente desconozco, y entonces se vuelve difícil ser políticamente correcto porque básicamente todo ofende y todo va a ofender a alguien. Entonces, ¿hasta qué punto, o sea, cuándo se llegará a un límite o no hay límites? ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo lo ves tú? Límites, no hay límites y desafortunadamente estamos viviendo en una época donde el odio nos está comiendo. Uh -huh. Y lo que dice Libélula es muy cierto, nos falta mucha empatía, pero no solamente nos falta mucha empatía en entender las causas de todos, sino también nos falta mucha empatía en entender los que no quieren meterse en ninguna causa. O sea, yo sé que les llamamos tibios, pero la tibieza también es una postura. O sea, la tibieza es también una forma de postura. Y hoy en día realmente las personas, las marcas y demás, pues pueden tener sus diferentes causas y sus diferentes niveles de causas y todas son muy respetables. Creo que lo más difícil siempre va a ser entender que hay gente que va a luchar toda la vida por una injusticia, porque las injusticias van a existir toda la vida. Y hoy tumbamos una y mañana nos va a salir otra. Justamente por tumbar esta nos va a salir otra.
Eso no lo vamos a poder cambiar, pero Y es bueno. Eso es bueno. significa, perdón, te interrumpo, Sí, significa que estamos evolucionando, que cada vez encontramos problemas más claro. específicos. Y detonamos otros, porque cada vez que cambiamos uno, detonamos otro. Así funciona este ciclo, eso no hay nada que hacer. Creo que en el momento en que nos rindamos a no perseguir una causa o a no respetar una causa, en ese momento perdemos todos, porque no hay que buscar esa manera, o sea, hay que buscar esa forma de nosotros poder cambiar lo que está mal, o sea, y si tú al final tu forma de perseguir una causa es con un like, pues tampoco hay que juzgar eso. Esa es tu manera de buscar, de tener una causa con un berraco like, está perfecto. Ajá. Pero me parece que una de las cosas más difíciles es la indiferencia. Es cuando decides ponerte una barrera y hacer de cuenta que nada pasa. En ese punto habremos perdido todos, los que tenemos causa y los que no. O sea, todos habremos perdido en el momento en que decidimos ignorar que hay cosas que no están bien y que se necesita seguir peleando. Siempre, siempre, cada nueva etapa hay una forma de pelear de hacer una discusión por algo. Así es la única manera de evolucionar también, creo yo. Eso no, no creo que eso vaya a parar nunca y esperaría que nunca pare. Sí, sí, sí. No, evidentemente estamos viviendo un momento de muchos cambios, una época histórica, más allá de que nos tocó una pandemia que ya quedó en los libros, pero, pero, pero sí, De el hecho, cambio que mira que estamos viviendo ahí es bien como anécdota, esta mañana leí un artículo que hablaba de la pandemia de la peste, perdón, de la gripa española español. cuando pasó en Colombia. Se llevó al 40% de la población bogotana la gripa española. 40%. Wow, El 40% en una época donde en Bogotá habían 700.000 personas. bárbaro. Y yo No, decía yo, y somos 11 millones y no vamos sino con el 1%. Nos falta mucha pandemia. nos pregunta Luque, o dice Luque, entonces, ¿será un cambio generacional? Sí, sí, creo que cada generación trae una causa diferente. Creo que cada generación tiene una forma de afrontar el mundo diferente y creo es más, estoy convencida de que la generación que está creciendo ahora, esa generación que llamamos alfa, no la centennial porque ya está creciendo, ya está siendo más grande, pero la que viene, la alfa, la zeta, la que está Me más estoy joven, enterando en vivo que estamos en el alfa, no tenía ni idea, es la primera vez que escucho el término. el alfa son los chicos nacidos después del 2010. Los Ok, que hoy ya tienen 10 años, 8 años, 9 años. Y es una generación que estoy absolutamente convencida que viene a arreglar todo lo que las otras dañaron, porque no viene con una causa de rebeldía, sino una causa de decir, ya hicieron todo el daño, déjeme yo lo arreglo. chévere. Hace un rato te hablaba de este estudio en los bebés y una de las conclusiones para que de bebés y de como seres humanos no nos sesguemos tanto a la raza y que si solo, o sea, al solo convivir con una raza es que perdemos esa habilidad de diferenciar personas de las otras razas. Luego la solución que ya se está dando es tener muchas más razas y convivir con muchas más razas y que los bebés se enfrenten a situaciones muy diferentes, no solo convivir con el chino, japonés, tailandés y con el afroamericano o lo que sea, sino en general muchas experiencias de vida porque así se enriquece mucho más la conexión neuronal. Y ya está pasando, o sea, es que antes éramos tribus, pedacitos, seres humanos, cada uno distribuido por todo el planeta, mientras que ahora ya es mucho más fácil encontrarse personas de otras razas en nuestra ciudad. Falta mucho para que eso sea a ese nivel, pero, pero es muy evidente y lo vemos incluso también gracias no solo a quien yo tenga en el barrio o en la ciudad, sino que yo ya veo razas de todo en mi pantalla, veo personas de todo tipo. Así que ya vamos para No, allá. mira, de verdad creo que la respuesta ni siquiera está en la raza, sino en la diversidad. El, una de las cosas que leía mucho yo era acerca de esa necesidad que tienen o que existe como una tendencia a decir, no, todos somos iguales por dentro,
y creo que no, creo honestamente que no y que no podemos vernos así tampoco. O sea, no podemos ignorar que existen las razas porque cada raza tiene una cultura, tiene un contexto cultural hermoso, bellísimo, que hay que admirar, que hay que ver y que no se puede negar. Entonces, honestamente creo que al contrario no es ignorarlas o tratar de vernos todos como iguales, sino al contrario, vernos como todos diferentes es lo que nos hace mágicos y seguramente una cosa serán las razas, seguramente otra cosa será la orientación sexual, otra cosa será la identidad de género, no importa, pero de verdad la magia no es vernos todos iguales y tratar de que todos seamos iguales porque todos somos iguales por dentro y por fuera y el esqueleto es igualito. No, no, creo, realmente considero que la ventaja es de verdad abrir los ojos a vernos a que todos somos diferentes y que cada diferencia trae una magia absolutamente divina que hay que abrazar. Ujú. Entonces no es negar la raza, ni siquiera. Es verla y es verla en su esplendor, es verla en su amor. Estoy muy de acuerdo contigo y es que ahorita estaba notando, yo trato de sacar las frases para el cover que queda al final del Instagram TV y hacerlo en vivo y cada vez borro la anterior porque luego me sueltas una mejor a la siguiente. Entonces, esta está chévere. Pero bueno, para los osos todos sabemos apoyo, todos los seres humanos sabemos apoyo. Daniel Felipe nos dice, creo que muchos creíamos, por lo menos yo, por un tiempo, que la historia había terminado y que el mundo era el que era y no iba a cambiar más. No ha acabado y no va a acabar. Eso es lo bello. Y es cierto, vamos a seguir evolucionando mucho tiempo, mucho tiempo. Vamos para el Todo mundo el de las tiempo. máquinas. Vamos para Todo. el mundo de las máquinas. Está interesante, todo eso es interesante. Bueno, nos vamos con la última pregunta porque esto se va a cortar. ¿Cómo hablar de diversidad en una aldea global en la cual la cultura se está homogenizando? Nos dice Leviatán. No sé, buscando que no sea, buscando justamente romper una de esas barreras. El caso más famoso de publicidad que conozco, o el primero de los casos más famosos que rompieron con esos paradigmas, fue el caso de Dove con la belleza real, que sigue además peleando mucho por eso, a pesar de que ha trabajado muchos años con esa historia. Pero lo primero que dijeron es, cambiemos algo que supuestamente está homogeneizado, Ujú. cambiemos algo que supuestamente está aceptado globalmente. Entonces creo que lo primero es reconocerlo y buscar cambiarlo. Y eso trae detractores, trae odiosos, todos los que tú quieras. Sí, creo que es un Los poco, que vienen con la tarea, los odiosos vienen con la tarea, eso no hay nada que hacer. para mí la cultura y el mundo en general se ve mucho en lo que vivimos, hablo sobre todo en pasado, en Twitter, y es que Twitter era eso, Twitter reflejaba un poco lo que es el mundo y de repente ahora también. Puede haber trending topics, puede haber tendencias, pero siempre va a haber nichos, siempre va a haber personas que conversen un poco de todo y nos representen esa diversidad. Pues el tema es muy interesante, muy largo, da para mucho. Quienes estén acá y no conocían a Cata, síganla en Instagram, @catagut, publicista, una de las mujeres o una de las personas más tesas que conozco, siempre lo digo, que yo hablo contigo 10 minutos y aprendo más que leyéndome un montón de tomos de las enciclopedias que ya no existen. Mutuo, Eh, mutuo. Gracias y de verdad gracias por la invitación. Estos temas tan duros no son para tratarlos con cualquier persona, por eso necesitaba alguien que manejara tanto eh, una percepción tan interesante de la vida. Y así que somos muchos tus fans. Lo decía ahorita Caro Rueda y ahora lo dice Libélula y muchos más. De verdad, muchísimas gracias por conectarte, por aceptar la invitación, por robarle tiempo a tu trabajo y a todo esto. Y nada, No, es tu casa. gracias por la invitación. Y chévere seguir teniendo estas conversaciones, ojalá no son tan fáciles y no tengo una verdad absoluta de nada, pero pues Nadie. chévere, chévere ver los aspectos de todo el mundo y hagamos charladitos más de más gente a ver qué hacemos ahí, qué tanto Buenísimo. nos Vamos a encontramos. enriquecer la conversación. Todos los martes en la noche nos vemos un charladito hablando de marketing, hablando de emprendimiento, hablando de cultura, de comunicación digital, con invitados, ojalá tan tesos como Cata. Nos vemos en 8 días. Igual esto queda grabado.
Y bien, nada, bienvenidos todos. Un abrazo para todos los amigos que están por ahí, los que no Gracias a conocen. los amigos y a los que se conectaron. Sí, un abrazo. Katica, muchas gracias. A ti. Chao, Katica.